Costumbres o tradiciones que nos traen maldiciones. Bienvenidos a otro video. Qué importante es conocer la palabra de Dios. El Señor en su palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y por muchos años, muchos de nosotros hemos cargado con tradiciones o costumbres de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro país, y las hemos considerado parte de nuestra vida o normalizado, por decirlo así. Pero quiero que sepas lo que significa una costumbre. Es un hábito, una manera repetitiva de conducirse y comportarse. ¿Y qué son costumbres? Son prácticas compartidas que definen la vida de una sociedad, comunidad, y que se practican de generación en generación. ¿Y qué es una tradición, hermana Úrsula? Una tradición es aceptar el hecho de que no podemos cambiar una costumbre. Amén. Un hábito o un vicio sin importar su origen, o sea, como tus padres te implantaron eso, como eso creció en tu comunidad, como eso está implantado en tu familia desde hace muchos años atrás, se convirtió en una tradición. Y como tú repites la tradición de tu familia, tu entorno, tu país o tu nación, eso es algo que daña el origen principal o la visión de Dios, el mandato de Dios. Amén. Costumbres implementadas es una tradición por los hombres para afirmar un capricho humano, pero que va en contra de una verdad divina, porque nadie puede ir en contra de la palabra. Entiéndeme bien. Una costumbre es algo que tú vienes cargando, repitiendo, un hábito repetitivo, y una tradición es no permitir que eso se rompa o se quebrante porque ya lo implantaste en tu ser como una verdad divina, siendo algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y son peligrosas, amén, porque su origen es muy inofensivo muchas veces, y estas tradiciones traen consecuencias desastrosas para tu familia en cuanto a maldiciones generacionales. Por eso tenemos que identificarlas y quebrantarlas en el nombre de Jesús. Pero me voy a la palabra. La palabra del Señor dice en Romanos 12, escúchame bien, Romanos 12, versículo 2, escucha lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hagamos lo que estamos acostumbrados o tenemos la tradición de hacer por agradar a ciertas personas, nuestro entorno, nuestra familia, nuestra comunidad, o simplemente por querer agradar a alguien que ya vive de esta manera y tú, ya conociendo a Cristo, lo sigues repitiendo. Es peligroso, porque no está escrito en la palabra de Dios. Es una vana doctrina, no una sana doctrina. Todo aquello que está escrito en la palabra es lo que debemos repetir e implementar en nuestras vidas. Pero todo aquello que, por más que te hayas acostumbrado y se haya hecho una tradición en tu vida y lo sigues repitiendo porque es parte de tu historia como familia, como comunidad, como pueblo, como país, y no está aquí en la palabra, es algo que puede acarrear maldición generacional para tu vida y la de los tuyos. Hoy vamos a nombrar algunas cuantas tradiciones y costumbres, pero a la vez el tema es amplio, es vasto, es grande. Yo he estado estudiando ese tema y wow, he sido revelada por el Espíritu Santo. Dios me ha revelado cosas que yo he estado haciendo, creyendo que son inofensivas, pero que delante de Dios tienen una trascendencia espiritual que impacta a tus generaciones, porque como lo normalizas, te acostumbras a hacerlo, lo ves inofensivo y bueno, pues delante de Dios no está bien. Hoy vamos a conocer algunas de esas tradiciones y costumbres que pueden estar trayendo maldiciones a tu familia. Y vamos a empezar leyendo el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesucristo les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Pregunta, o sea, ¿por qué quieres primero agradar una tradición, una costumbre a personas, sitios, en vez de agradar, y estás quebrantando el plan divino, el molde divino que el Señor empezó en tu vida? Vamos a empezar entonces a enumerar esas tradiciones. Si te sientes identificado, no te condenes. Quiero que lo veas, que el Espíritu de Dios te hable como me habló a mí. Amén. Dice así, vamos a empezar.
Hay cosas que hacemos que no son bíblicas. Una de ellas, y que si la estás haciendo obviamente no viene de Dios, es sumamente conocido, y es el Halloween o el Día de los Muertos. El Halloween se celebra la muerte, no la vida. En el Halloween se celebra la brujería, hechicería, encantamientos, cosas que no agradan a Dios. Un hijo de Dios. Hay gente que lo toma bien a la ligera, amén. Lo toma bien a la ligera y dicen, ¿qué tiene de malo? Pues lo están convirtiendo en algo tradicional, en algo costumbre, siendo cristianos. Y bueno, yo lo hacía cuando mis hijos eran pequeños, los disfrazaba, los vestías para que pidieran caramelitos y dulces, pero tras de eso, detrás de esa tradición o costumbre pagana, se esconde algo satánico. Carga, influencia satánica. Entonces, mucho ojo con eso, no estés practicando eso. Aún así se vea sutil, inofensivo y nada malo. ¿Qué tiene de malo? Ya el hecho que preguntes ¿qué tiene de malo? Está mal, porque el Halloween no es para que un cristiano que profesa un Cristo vivo esté celebrando, porque va a celebrar la muerte y no la vida, está escrito en la palabra de Dios. Otra de las costumbres que muchos cristianos tienen es que yo he visto que cargan en su cuello collares con cruces. La cruz sí, la cruz es Cristo y lo tienes implantado en tu ser. Yo no soy mucho de eso. De verdad que no soy, porque Cristo resucitó, amén. O que tienen en la puerta de sus casas a Jesucristo crucificado detrás de su puerta o detrás de su pared, o lo tienen como un cuadro. Es una imagen, es algo a lo que tú no debes estar adorando. Entonces esa es una costumbre. Mi papá lo tuvo en su casa, mi mamá lo tuvo, esta imagen, yo la llevo a mi casa, pero no le estoy rindiendo culto, pero la llevo a mi casa, y ahí sutilmente se esconde una influencia satánica, porque Jesucristo ya no está en la cruz. Jesucristo resucitó y el sacrificio de la cruz, por el sacrificio tú y yo estamos mirando este video, escuchando esta enseñanza, y no debería esa costumbre ser arraigada en tu ser. Es una tradición que no viene de Dios. Él está resucitado y sentado a la diestra del Padre. De por más está decirte que leer cartas, pasarse el huevo, porque aquí en Perú hay eso, pasar el huevo, leer cartas, pasar el cuy negro, cuy de todos los colores en provincias. Hay costumbres bien fuertes y tradiciones bien arraigadas de años, que no debemos practicar porque eso no agrada a Dios. Ahora te voy a leer el texto bíblico, pero voy a seguir con las tradiciones, amén. Por ejemplo, yo tengo mucho respeto a la memoria de mi madre que falleció, a la cual siempre les comento, una mujer que conocía a Cristo antes de fallecer, y yo sé que ella, como conoció a Cristo, ella está ahora descansando, esperando la segunda venida de Jesucristo, pero yo no soy de ir al cementerio. Con el respeto que tengo a mis hermanos, las veces que los he acompañado, ellos amaron mucho a mi madre como yo, pero ellos más que nada van al cementerio para poder reunirnos todos y contarnos anécdotas de mi mamá. Y 2 veces los he acompañado. Obviamente no he hablado ahí porque ahí no está mamá, están sus huesos, su cuerpo ya sin vida, su alma partió a esperar a Cristo, y ahí solamente están sus huesitos y ella no está ahí. Pues yo no le hablo ni le converso, ni soy de llevarle flores ni cosas, porque sé que la palabra de Dios me dice que los muertos están. Quiero que te vayas conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 10 al 11. Esto es sin herir susceptibilidades. Quiero que conozcas la verdad. Y por más que ames a tu familia o ames a un familiar que partió, si estás en Cristo, tú y yo sabemos que el único que murió y resucitó es Jesucristo, y a Él debemos de hablarle, a Él debemos clamarle. Pero vamos a la palabra de Dios. Dice así: no sea hallado en ti, dice el libro de Deuteronomio, quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien, o sea, no debes hacer esto, ni quien practique adivinación. Deja de consultar las cartas. Eres un cristiano, deja de estarte leyendo las cartas, creyendo en horóscopos, por favor, en el nombre de Jesús. Ni quien practique adivinación, ni agoguero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador. Nadie que haga estas cosas agrada a Dios. Y por último termina: ni quien pregunte a espíritus, mediums. Me va a decir lo que mi padre me tiene que dar un mensaje, mi mamá, mi abuelito, mi hermano, mi esposo que murió, me quiere hablar y voy a consultar un espiritista para que me haga saber qué quiere decirme mi familiar. Eso no es de Dios, el Señor lo aborrece. Y ni quien consulte a los muertos. Conozco gente que también
su familiar ha fallecido y lo tienen en un altar en su casa y le prenden una velita en su cumpleaños, en el Día de la Madre o Día del Padre, yo lo que hago, con todo el respeto que se merecen aquellas personas que por el amor que han tenido hacia su familiar lo hacen, eso no es de Dios, amén. Y si yo lo he hecho 2 veces, he acompañado a mis hermanos al cementerio, lo he hecho para estar con ellos, pero no le he rendido culto a mi mamá porque sé que ella no está ahí. Lo he hecho por acompañarlos, por respetarlos, porque ellos se sientan en familia y sientan que sí soy cristiana, pero no esas cristianas religiosas que te mandan al Seol, no, pero también les he hablado con la verdad de la palabra. Amén. Nada de ir a los cementerios, ni festejar muertos, ni prenderles velas, porque eso es abominable a Dios. Otra de las cosas que he visto que hacen tradiciones y costumbres que parecen normales y las disfrazan de manera muy sutil o espiritualizar algo que no viene de Dios, y es celebrar las misas de los muertos al mes, al año, al medio año, y hacen toda una organización para poder orar, rezar el rosario y estar invocando. Eso es invocar. Eso es celebrar a alguien que ya no está, lo celebras en tu corazón, con tu amor, con tu confianza en que el día que tú partas, esa persona se fue a la presencia de Dios y la encontrarás ahí en la presencia de Dios, porque tú la harás para el cielo y vas a poder encontrarte con esa persona. No tengo nada en contra de la gente que lo hace, te estoy diciendo lo que la palabra de Dios nos dice, y por ende yo debo regirme a lo que dice la palabra, la sana doctrina, no una vana doctrina, por más que quieras romantizarlo o espiritualizarlo. Sabemos también que celebrar la Navidad como fiesta navideña de Santa Claus, de Papá Noel, no es bíblico, no está en la palabra de Dios. Yo les quiero hacer un comentario. La vez pasada hice un video de cómo ungir mi casa con aceite, porque es bíblico. El aceite no es lo ungido, es la oración conforme a la palabra de Dios. El aceite es un símbolo para poder hacerlo. Y yo hice uno de esos videos y fui literalmente muy bendecida con sus comentarios, pero hubieron otros comentarios bien fuertes en los cuales yo había comprado un juego de comedor y como tengo 2 gatos que arañan todo, les había puesto a las fundas de mis sillas unas fundas navideñas de Navidad, porque no tenía otras fundas que comprar, y eran donde estaba la cara de Santa Claus, este muñeco de Navidad para el mundo. Pero yo lo había puesto porque no tenía otras fundas, no porque le rindiera culto a Santa Claus. De repente fue un error, se me pasó, lo hice de una manera involuntaria. Jamás le oraría, jamás le pediría, jamás exaltaría ni idolatraría a Santa Claus, porque no es alguien que esté escrito en la palabra. Eso no es de Dios. Y por eso tuve bastantes comentarios desagradables, pero entendí que quizás tú, que tienes una fe bien arraigada y conoces la palabra, te hirió o no te hizo sentir bien. Lo lamento, amén. Ya no tengo esas fundas, las saqué y las sillas las he guardado hasta que encuentre unas fundas de un color entero y poder forrar las sillas de mi comedor. Pero bueno, yo no celebro la Navidad como fecha tal de celebración de regalos, no, yo sé que en esa fecha no nació Cristo, lo sabemos los cristianos, pero usamos o aprovechamos, dígase la palabra, esa reunión, esa fiesta de Navidad para recordar que Cristo vino a esta tierra, se hizo hombre, hizo milagros, predicó el evangelio, murió y luego resucitó. Mucha gente se convierte a Cristo en Navidad. Yo no celebro la Navidad como tal, como fiesta navideña, para rendirle culto o homenaje a Santa Claus, porque por favor no está en la palabra. Ni mucho menos está escrito en la palabra esta costumbre que muchos tienen de armar el nacimiento. Yo no lo armo. En el mundo, cuando era católica, lo hacía. Ni poner al niño a las 12, ni el pesebre, ni poner a los Reyes Magos, Melchor, Baltasar y Gaspar, que no existen sus nombres en la Biblia. Amén, no existen sus nombres en la Biblia, por tanto no deberíamos estar poniendo esas cosas porque no es bíblico. Jesucristo vino y resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre, y lo que te une a Él, lo que me une a Él, es una oración de fe. Por algo Él vino a esta tierra, para redimirnos y salvarnos, y estas prácticas, costumbres y tradiciones del mundo que se disfrazan de una manera muy sutil e inofensiva y muchas veces espiritual, no vienen de Dios. Otra de las fiestas que se aproxima, y es una fiesta sí conocida pagana, es de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Muchas veces la he celebrado. La gente en las iglesias mayormente
Aprovecha esta oportunidad para poder hablar del amor en Cristo y de la amistad en Cristo. Y no lo veo malo, pero celebrar San Valentín, de por sí, San es un santo. ¿Qué haces adorando o celebrando a un santo? Diciendo que viene el día de San Valentín, vamos a celebrar a San Valentín, el día del amor y la amistad. Quítale el San Valentín, porque si supieras lo que significa San Valentín, no estarías repitiendo con tu boca San Valentín. Esa es una fiesta que no viene de Dios, es una fiesta pagana. Mejor di, vamos a celebrar el amor y la amistad en cualquier fecha del año, pero si lo haces en estas fechas que se aproximan, gloria a Dios, usa eso o ármate de eso para poder predicar a un Cristo vivo, que sí es el verdadero amor y el que te da su verdadera amistad. Entonces, ¿qué es bíblico, hermana? ¿Qué sí viene de Dios? El bautizo. En toda iglesia debe haber bautizo, en toda iglesia debe haber Santa Cena, amén. En toda iglesia debe regir y debe de preponderar el amor en Cristo Jesús. Cuando nos regimos a tradiciones y costumbres paganas, o de familia, o de provincia, o de país, como en México, con todo el respeto de los mexicanos, celebran muchísimo el Día de los Muertos y eso en realidad no agrada a Dios. Yo quiero que tú me dejes en tus escritos y mensajes y comentarios qué piensas de este tema. Si tú puedes aportar algo contándonos qué otras tradiciones y costumbres que no vienen de Dios pueden estar abriéndole la puerta a maldiciones en tu familia, obstaculizando el plan de Dios, porque la palabra de Dios dice que solo a tu Dios adorarás y a Él lo invocarás, a nadie más. Entonces quizás está pasando algo en tu casa que está obstaculizando el plan de Dios y está trayendo ruina, miseria, decadencia, soledad, desunión familiar y quebrantando lo bueno de Dios y trayendo maldición sobre tu casa. Te leo en los comentarios, aporta algo a alguna otra tradición que tú conozcas o costumbre que sabes que no viene del Señor. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video, Dios mediante. Bye bye.